Bien, espero que se encuentren bien. En el día de hoy, como le había dicho, voy a hacer este video para poder avanzar durante esta semana en lo que tenemos que hacer. Básicamente estamos entrando ya a un momento dado del curso donde empezamos este proceso que es intenso, pero a la misma vez tiene que ser de forma paulatina de redactar el trabajo, ¿no? Lo que voy a explicar tiene efectos para distintos tipos de proyectos. En particular, yo lo que les recomiendo es aquellos que están haciendo el proyecto de preincubación, sigan las indicaciones de la estructura de esa forma de presentar su trabajo que está en la guía, como también el ejemplo que les pusimos a ustedes de preincubación. Lo mismo ocurre con lo de la consultoría. Vayan a la guía, vayan al ejemplo que está en Blackboard, que está en contenido. Si tienen alguna duda de dónde encontrar esa guía, si tienen alguna duda de dónde encontrar ese trabajo, por favor me la pueden preguntar a mí, se lo pueden preguntar al profesor Seferino. Nosotros estamos en la mejor disposición de quererlos ayudar. Lo que voy a explicar en el día de hoy en términos de tiene impacto a todas las formas de presentación, ya sea investigación académica, la aplicada, la consultoría o la preincubación, pero en términos generales, en términos de todo lo que se le va a explicar detalle por detalle. Cuando me meta en términos de la introducción, eso sí le impactaría más que nada a lo que es la investigación académica y a lo que se entiende como la investigación aplicada del proyecto integrador. Ahora, algo que es general para todo el mundo, y esto no salva a nadie, y eso es bien importante que lo tengamos claro, es la forma de citar. Por eso el maestro Seferino la semana que viene va a estar con ustedes durante la clase explicándoles los detalles de APA. Hoy yo espero hacerle una introducción durante la clase sobre APA para que puedan avanzar si tienen alguna duda, y ya con esta introducción que se va a dar esta semana ustedes puedan reforzar la semana que viene, ya que CETIS Universidad es una institución que se ha querido distinguir por el uso correcto del formato APA, ya que es la forma de que nosotros los académicos nos comunicamos, lo que se entiende en inglés como Scholarly Communication como tal. Entonces es bien importante que lo tengamos en perspectiva, en esencia. Ahora, además de este video, hay un video que yo voy a subir y que lo voy a explicar también en el día de hoy, y es más que nada lo que se llama la tabla de integración. Esa tabla de integración es para aquellos proyectos que estén haciendo encuestas y entrevistas, cómo integran los temas y eventualmente lo ponen en el análisis de datos. Prefiero primero explicarles lo que tienen que poner parte por parte y luego que por favor vean ese video, y en la clase sí lo vamos a hacer en esencia. Espero poder explicar esto antes de 15 minutos, que es lo que Screencast me permite. Si no, tendría que hacer un segundo video, así que yo les estaré explicando a ver cómo nos va, ¿no? Esto que ustedes ven aquí fue la presentación que hicimos en la primera clase. Me voy a mover rápidamente para concentrarme en donde yo quiero que ustedes vayan comprendiendo de qué se trata su trabajo en detalle en el momento ahora de la redacción, ¿ok? Como ustedes pueden ver, el trabajo final escrito, cuando estamos hablando de investigación académica o estamos hablando de investigación aplicada, debe tener entre 50 a 60 páginas, 1.5 entrelineado, tamaño 12, ¿ok? Puede ser helvética, palatino, lo que ustedes determinen, pero eso es bien importante. Y en términos de los espacios, de lo que se llama los márgenes, tiene que ser 1 pulgada en términos de alto, de bajo y los lados también, ¿no? Eso es bien fundamental como tal. ¿Por qué se pide esa cantidad de páginas? Porque ustedes, esto es un trabajo de una maestría, y como tal así se les requiere que ustedes tengan esta extensión como tal de cantidad de páginas, como de fuentes también que se les va a estar explicando. Cuando pasamos ya a la introducción, aquí es bien importante que ustedes tengan en claro que aquí en la introducción, ¿qué tienen que tener ustedes? Principalmente tienen que plantear el tema, que ya ustedes lo hicieron en el documento para autorizarle su investigación, pero tienen que justificar la misma. No es simplemente el tema mío es, sino el tema mío es y tú justificas por qué es como tal, ¿no? Lo mismo el concepto del problema, que ya cuando pasamos de tema a problema, ya cuando habla, el tema es un concepto general, lo que se llama un general statement.
El problema es ya explicando en dónde lo vas a hacer y con quién lo vas a hacer. ¿Me siguen? Una cosa es, yo quiero entender la situación de las capacitaciones que hay en la industria maquiladora. Eso sería un tema. Y el problema sería, quiero entender la capacidad o la efectividad de la capacitación entre los empleados directos de la maquiladora Robinson & Robinson. La diferencia entre uno y el otro es que el primero fue muy general. Yo no hablé a quiénes iba a estudiar y no dije específicamente en dónde. Dije rubro, dije mi industria maquiladora, pero no dije en qué industria maquiladora. En el problema digo en los empleados directos y digo ya en la industria Robinson & Robinson. Entonces, esa es la diferencia entre tema y problema y tienes que justificarlo también. Cuando hablamos de objetivos, hablamos ya específicamente de qué tú esperas de tu investigación, qué tú quieres hacer. Que una investigación académica es generar conocimiento para hacer propuestas en términos generales, y si una investigación aplicada es para hacer recomendaciones, bla, bla, bla. Eso es importante que se tiene que hacer dentro de desarrollar, entender. Esa es la manera en que se plantean los objetivos. ¿Okay? Y por último, es la pregunta de investigación, que acuérdense que yo se los dije desde el primer día, que nuestras preguntas de investigación tienen que estar orientadas hacia el concepto de por qué. No necesariamente tu pregunta inicial va a ser, pero dentro de lo que se llama una pregunta de seguimiento ¿es la capacitación efectiva entre los empleados directos de la empresa Robinson & Robinson? ¿Por qué? Porque si dejo solamente es efectiva, puedo decir sí o no, pero en el momento en que pongo una pregunta de seguimiento de por qué, tengo que explicarla y analizarla. Entonces, ese es el rol de los académicos como tal. Entonces, sería tu introducción. ¿Okay? Normalmente, en un trabajo de 50 a 60 páginas, te echas de 2 o 3 páginas en términos de hacer la introducción. Se puede citar dentro de la misma. Se tiene que ser no conciso, sino tienes que explicarle a la persona por qué tu tema, por qué tu problema, por qué específicamente esa pregunta de investigación. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos ahora de la revisión de literatura, como ustedes pueden ver, tienen que ser de 15 a 20 fuentes. Esperamos que esas 15 a 20 fuentes sean académicas, en términos de que te hayan salido de Redalic o que te hayan salido de EBSCO, que sean publicaciones de gobierno como tal. ¿Okay? Ahora, es importante que la revisión de literatura tú la dividas de dos maneras. Una es lo teórico y otra cosa es el contexto. ¿Okay? En el marco teórico es cuando yo te recomiendo a ti, ¿ok? Que esperes a los resultados de tu encuesta, a los resultados de tu entrevista o a los resultados de encuesta y entrevista. Y entonces esos temas que te hayan salido, entonces reviértelos hacia la literatura para poder comprender en esencia, y esa literatura te va a ayudar a ti en el momento del análisis de datos. Ustedes van a entender cuando lleguemos al análisis de datos que si tienen alguna duda como tal. Ahora, además de todo esto, también se les plantea a ustedes que es importante que si estás hablando de un tema como la capacitación, sin duda alguna vas a tener que definir qué es capacitación. Y no de una sola manera. Tienes que contextualizar lo que es la capacitación, que la capacitación no es otra forma de educación, lo que llamamos educación formal, educación no formal, que ahí cae la capacitación, y la educación informal. ¿Por qué la capacitación es una no formal? Porque no tiende a tomar un grado académico. Aquellas que sacan licenciatura, maestría, doctorado y hasta postdoctorados ahora se entienden como educaciones formales. Entonces eso es bien importante que lo tengan en perspectiva. ¿Está bien? Entonces el marco teórico se recomienda que sea entre 3 a 5, pueden ser hasta 6 fuentes en términos que vas a discutir, que vas a analizar, qué es lo que para ti, si para ti estás hablando de capacitación, si para ti estás hablando en términos de, no sé, de ambiente de trabajo, cuál es tu gran término, cuál es tu gran variable, la tienes que definir y tienes que ver cuál es tu working definition, que dentro de todas las definiciones de capacitación, cuál es la que a ti realmente, ya sea que hayas encontrado una o poder varios ejemplos y decir, mira, de estas que yo encontré yo no me sentí cómodo y quiero definirla por mí mismo de esta manera. Aunque se vale, pero tienes que explicarla. ¿Ok? Bien, la otra parte es lo que se llama el marco contextual, que cuando si estás analizando la empresa, como dijimos, Johnson & Johnson o Robinson & Robinson, entonces tienes que explicar primero, y es una maquiladora, explica lo que es el programa maquilador, explica la maquiladora en México,
explica la maquiladora en Baja California y explica la maquiladora en Tijuana. Y después aterriza a la maquila que estás estudiando. Es para que la persona que está leyendo tu trabajo pueda entender qué es eso del programa maquilador. No presuponga que todo el mundo sabe lo que es la maquiladora. No presuponga que la gente sepa cuál es el proceso histórico de la misma como tal. Entonces eso es bien importante, esa segunda fase. Entonces aquí sí puedes encontrar fuentes arbitradas, pero también vas a encontrar fuentes que no son arbitradas. Entonces puedes utilizar ambas cosas. En la teórica, realmente en el marco teórico yo recomiendo que casi 6% se utilicen fuentes arbitradas. Porque es la teoría, es lo que hace esta investigación académica como tal. ¿Ok? Bien. En la metodología es donde tú vas a explicar qué fue lo que tú hiciste. Y lo tienes que hacer paso por paso. Yo recomiendo aquí que todo el mundo diga, esto es una investigación que fue cuantitativa, si es solamente con la encuesta, cualitativa, si fue con entrevista, o mixta, si fue entrevista y encuestas. Es un microestudio porque realmente se hizo sobre un caso y específicamente delimitamos muy específicamente la población y el tiempo también nos limitó. Todo eso tiene que estar en entrada, por eso cuando tú ves los ejemplos aparece como tal. ¿Ok? Ya pasando eso, tú empiezas a hablar sobre la encuesta y es aquí donde yo recomiendo donde las gráficas demográficas aparezcan. Porque si tú estás hablando de la encuesta, a quienes encuestaste, para describir a esos encuestados, lo mejor es que utilices tú demográficas como tal. Eso no significa que no las vayas a poder utilizar luego en el trabajo, pero aquí sí tú la vas a utilizar. En la encuesta también se recomienda que la tabla de análisis de variables, aquí tú la incluyas, ¿ok? Y expliques esos temas finales de la misma. Si además estás haciendo entrevista, obviamente aquí vas a explicar la entrevista, vas a explicar a quiénes entrevistaste, vas a dar un perfil de los mismos y la tabla de análisis de entrevista aquí también la vas a incrustar como tal, ¿ok? Entonces, pasamos ya al análisis de datos. Es aquí donde va a depender, si solamente hiciste una encuesta, entonces cuando estás en el área de metodología, como yo les decía ahorita, y estás hablando solamente de la encuesta, cuando pasas aquí tú dices, bueno, estos temas, que fueron los temas finales de la tabla de variables de la encuesta, esos son los temas que yo voy a analizar en mi análisis de datos y los va analizando uno por uno y en cada uno de ellos pone las gráficas que son necesarias para explicar cada uno de los temas. Y aquí es lo importante, como ya tú hiciste una revisión de literatura que te ayuda a explicar los temas que encontraste porque utilizaste los temas que te salieron de la encuesta para hacer tu revisión de literatura en términos teóricos, ahí tú puedes mezclar uno con la otra. Entonces, en cada uno de los temas, si estás haciendo solamente encuestas, ¿qué tiene que aparecer? Gráficas y citas. Eso es bien importante, citas, ¿ok? Si estás haciendo entrevistas, tienen que aparecerte los temas a finales de la entrevista con los temas que te salieron en el análisis de datos y van a hacer los comentarios de la entrevista con las citas. Y si estás haciendo entrevista con encuesta, obviamente cuando ya vayas a hacer la tabla de cruce, que es algo que yo te voy a explicar en un video que les dije al principio, esos temas finales de la tabla, ahí los vas a colocar y si es encuesta de entrevista, en algunos casos saldrán solamente gráficas, en otros solamente entrevista o aparecerán gráficas y los comentarios, pero siempre con citas, ¿ok? Esta parte es importante y les quiero decir, mientras en la revisión de literatura vas a dedicarle como unas 4 o 5 páginas y en la metodología como unas 4 o 5 páginas, en análisis de datos donde tú más te extiendes, porque es el fundamento de tu investigación como tal. Es lo que tú después de 10 semanas es lo que estás analizando como tal, ¿ok? Aquí realmente te puedes echar fácilmente 6, 7, 8 páginas, 10 páginas más de ellas sin duda alguna como tal. Y al final está la conclusión, que es donde tú vas a contestar tu pregunta de investigación, vas a hacer las recomendaciones como tal. Y es importante que así pongas pregunta de investigación y la conteste. Ponga la pregunta y conteste en términos generales lo que encontraste en la misma. Después de esto vienen las referencias que durante el día de hoy estaremos explicando como tal. Espero que el video le haya ayudado, que se queden con este video, que en el momento de la redacción si tienen alguna duda puedan regresar al mismo. Es importante que en esta parte, antes que se me olvide, en análisis de datos, si estás hablando de una investigación que es de cruce, la
tabla de cruce de variables es aquí donde va a aparecer como tal.